¿Qué niños están listos para preguntar? Saludo a los preguntones que hoy me acompañan. Diego Chávez. Hola, Diego. Hola, Clau. Estoy muy feliz de aquí para poder preguntar. También tenemos a dos nuevas preguntonas. Renata Mata, aquí en la Ciudad de México. Hola, Renata. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Y también hasta Colombia, haciendo caso al mensaje que les mandamos, que queremos preguntas de todas partes del mundo, está Sara Joya en Colombia. Hola, Sara, bienvenida. Hola a todos. Y bueno, estoy muy alegre de estar aquí en este canal de Preguntamos por qué somos niños. Esta es mi primera vez. Que sea la primera de muchas veces. Bienvenida a Colombia y bienvenida, Sarita. Y también otra preguntona a la que queremos muchísimo, Alison Cruz. ¿Cómo estás, querida? Bien, Clau. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy encantada porque déjenme decirles que trataremos el tema de regreso a clases seguro. Y para ello tenemos a la experta de expertas, a la doctora Lori Ann Jiménez Faibi. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, pero además es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Con tantas preguntas que ustedes nos mandaron a lo largo de la semana y que se los agradecemos muchísimo, ¿qué les parece si comienzan las preguntas? Iniciamos con lo que mejor sabes hacer: preguntar. Lori, ya sabes, es un gustazo volverte a tener. No, el gusto es mío completamente. Es un agasajo de verdad estar en este programa y poder tener el contacto con estos maravillosos preguntones, ¿no? ¿Les dicen? Sí. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y platicar con ellos sobre la pandemia, sobre COVID, sobre el virus, y que salgamos todos de muchas dudas que tienen los niños y también los padres, ¿verdad? También los papás y también muchos directores de escuela que nos llamaron en la semana. Si te parece, empezamos con las preguntas. Diego. Bueno, al principio se decía que los niños no se contagiaban, pero ahora con la nueva variante Delta sí se están contagiando los niños. ¿Estamos peor que cuando inició la pandemia? Mira, Diego, qué buena pregunta haces, de verdad, porque creo que esa información se ha manejado un poquitito mal. Los niños siempre se han contagiado. Este es un virus al cual los niños no han estado exentos de contagiarse, de enfermarse, y muy, muy tristemente, e incluso al principio de la pandemia, llegó a haber varios niños, muchos niños alrededor del mundo que incluso se enfermaron de gravedad y murieron de COVID. Ahora, claro, hay que saber esto. Entre más joven es la gente, tienen menos riesgo de tener la enfermedad COVID de forma grave. Entonces, los niños son como que los que están en el menor riesgo. Aunque la población de los bebés, de los más chiquititos, como de 0 a 2 años, esa siempre ha sido una población de muy alto riesgo a complicarse. Pero vamos a decir, arriba de los 2 años, el resto de los niños y los adolescentes, mientras que sí siempre se habían contagiado y tenían también el riesgo de poderse complicar y morir, nunca lo habían hecho con tanta frecuencia como está ocurriendo ahora con la variante Delta. De cualquier manera, sí es la población de mayores de edad, en especial los adultos mayores, es decir, los mayores de 65, 70 años, quienes son más vulnerables a padecer la enfermedad de forma grave y a morir. Siguen siendo ellos, y sí sigue siendo una escala por edades, pero desgraciadamente esta variante Delta nos ha pegado en eso, y ahora los niños sí se están contagiando y enfermando de gravedad con más frecuencia que antes. Qué bueno que nos dices esto, Lori, para que todos tengamos precauciones. ¿Tú qué piensas, Renata? Ahora con el regreso a clases, ¿cómo puedo hacer que mi escuela sea un lugar seguro? El salón de clases, ¿cómo puedo sentirme segura dentro de las instalaciones? Es importantísimo. Desde luego, todos ustedes, sus papás, los maestros y toda la sociedad queremos que puedan regresar a las escuelas lo más pronto posible. Ya seguramente todos ustedes ya extrañan, ¿no?, la interacción con sus amigos, con los maestros, pues toda la dinámica escolar, ¿no? Pero es necesario que para volvamos a espacios que sean seguros para ustedes,
ustedes, que sean seguros para los maestros y para el resto de la gente que trabaja en la escuela. Y que también sea seguro que ustedes, después de haber ido a la escuela, regresen a su casa sin infectar a sus papás o al resto de la familia que ahí vive con ustedes. ¿Cómo podemos hacer que nuestra escuela sea lo más segura posible? Necesitamos seguir unas reglas simples. La primera regla más importante es que todos necesitamos utilizar cubrebocas. Cubrebocas de buena calidad todo el tiempo que estamos dentro de la escuela. Si van a la escuela en transporte que comparten, no sé, como un transporte escolar, o van en transporte público, o comparten un carro, hacen rondas con otros compañeros, siempre desde el transporte, desde la salida de casa hasta que vuelvan a llegar a casa, necesitan llevar esos cubrebocas muy bien puestos. Y para que sepan, hay que tratar de no quitárselos durante todo el día. Cuando coman o beban algo, pues se los van a tener que retirar, pero solo ese pequeño momento, comer o beber y volvérselos a poner. Un cubrebocas bien puesto es su mejor aliado de protección, su mejor aliado de protección. Necesitan utilizar buenos cubrebocas que les vayan desde aquí, desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, independientemente de cuál sea el tipo de cubrebocas, y necesitan estar bien ajustados a la cara. Esto es importantísimo, bien ajustados cubrebocas todo el tiempo. Ahora, si ya hacen eso, el siguiente paso es que todos los sitios cerrados, como el gimnasio, el salón de clases, la biblioteca, si tienen una cafetería, o sea, las oficinas, todos los espacios que no sean al aire libre necesitan estar bien ventilados. Y para eso necesitan abrir las ventanas, abrir puertas y ventanas y mantener esos espacios lo mejor ventilados posible. Va a venir el invierno y son épocas de frío, no sé, en Colombia no, porque para ustedes, nuestro invierno para ustedes es como su verano, me parece, ¿verdad? Pero acá vamos a estar con frío, entonces hay que irse bien abrigados a la escuela y no tenerle miedo al abrir las ventanas. Al contrario, entre mejor ventilemos, sobre todo si podemos tener ventilación cruzada, una ventana de un lado, otra del otro. Si se tiene una sola ventana, se pueden poner ventiladores como de esos normales de piso que vayan dirigidos hacia la ventana para que el aire dentro del salón circule, salga por la ventana y vuelva a entrar aire fresco. Importantísimo, la ventilación de los espacios cerrados, el uso del cubrebocas, y traten de hacer la mayor parte de sus actividades al aire libre. Los recreos al aire libre, los lunch al aire libre, todo al aire libre, déjense el cubrebocas puesto y traten de guardar una cierta distancia entre sus compañeros. Eso aunado a que lávense frecuentemente las manos, ya sea lávenselas con agua y jabón o con gel de alcohol, pero lo más importante es el cubrebocas, la ventilación, y traten de hacer todas las actividades que puedan al aire libre. Con eso pueden tener una escuela realmente muy segura para regresar a clases. Qué bueno que nos das estos consejos. De hecho, tenemos varias preguntas de papás que nos dicen que se han puesto de acuerdo con los profesores, con las profesoras, para que varios papás en salones donde hay 50 alumnos, que ya sabemos que van a estar alternándose los días, varios papás, por lo menos 7 papás, ofrecieron llevar estos ventiladores de piso y te preguntan si sí funcionan y nos acabas de decir que sí, con ventilación cruzada. Funciona muy bien. Si pueden, lo mejor es hagan ventilación cruzada si de alguna forma pueden tener ventanas o si tienen una puerta y una ventana del otro lado. Si hay ventilación cruzada, esto es lo mejor. Si no pueden tener ventilación cruzada, abran lo que puedan abrir y dirijan los ventiladores hacia el exterior, hacia la puerta, hacia la ventana, qué sé yo. Que no le peguen a nadie en particular, sino hacia las ventanas, hacia el exterior. Esto ayuda de forma muy, muy importante. Y ¿sabes qué, Claudia? Me gustaría comentar, porque también hay un problemilla. Hay algunas partes, no solo en México, también en Sudamérica, en Colombia, donde está Sarita, por ejemplo, ¿no? En donde hay sitios que no se pueden ventilar porque son sitios cerrados, no tienen ventanas que se puedan abrir o que trabajan con aires acondicionados. Esos sitios también los podemos hacer seguros si ponemos filtros de buena calidad tipo EPA. Hay unos filtros que son filtros tipo EPA, purificadores de aire, y estos pueden funcionar en espacios donde no es posible tener ventilación natural. Fantástico los consejos que nos estás dando. Queremos a todos ustedes escucharlos. Este es un programa familiar con evidencia científica. Por eso ahora nos acompaña Lori Ann Jiménez Faibi. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Decide informado. ¿Para qué servirán las vacunas en el combate al COVID? Son súper importantes porque las vacunas a lo largo de la historia han salvado miles de millones de vidas.
Y gracias a las vacunas, los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos podemos conservar la salud. Entonces, en México utilizamos más de 14 vacunas y todas son importantes y por eso es importante mantener los esquemas de vacunación completos. Aunque han surgido ciertas actitudes o creencias que dicen que las vacunas son peligrosas o otras ideas, en realidad estas creencias lo que sucede es que no se tiene información completa y por eso persisten estas ideas. Es muy importante que todos, incluyendo los niños, podamos hablar o animar a las demás personas acerca de que se vacunen y hablar acerca de lo beneficiosas que son y cómo salvan vidas. Laura Marina Robles Reyes, bióloga y maestra en Ciencias Bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a la comunicación de la ciencia. Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM. Una vacuna hay que encontrar. Así este virus se va a parar. Una vacuna hay que encontrar. Así este virus se va a parar. Científicos, científicas, científicos, científica, vacunas hay que crear. Científicos, científicas, científicos, científica y el mundo se va a sanar. Científicos, científicas, científicos, científica, vacunas hay que crear. Se ha dicho tanto del regreso a clases que quisimos aclarar todas sus dudas con la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra máxima casa de estudios y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Esperamos todos sus comentarios al WhatsApp 55 30 34 61 59 y en los Facebook de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y preguntamos por qué somos niños. Saludos a Joshua Mimiaga, Daisy Bautista en Colombia. Sammy Alvarado también nos hizo llegar sus comentarios desde Colombia. Le mandamos saludos a Lupita Hernández, Rachel Sao, Raquel Loza, Ado Romero, Kaori Loza, Lucero Oropesa, Rosy Sánchez, Miguel y Magali Flores, así como Estela y Maggie Ordóñez. Muchísimas gracias a todos ustedes por comunicarse a Preguntamos por qué somos niños. Continuamos con Sara. Sara, ¿tienes pregunta para Lori? Sí, aquí en Colombia los colegios públicos ya iniciaron clases presenciales. En mi colegio yo sigo conectada en remoto desde mi casa. Mi mamá ha contado que muchos papás tienen miedo de enviarlos al colegio porque no tenemos todavía las vacunas para prevenir el coronavirus. Hay muchas escuelas y colegios públicos que no tienen servicio de agua y tampoco jabón. ¿Cómo pueden hacer para prevenir el contagio? Ay, Sarita, qué buena pregunta es esa. Mira, es muy complicado, desde luego, las escuelas que por cuestiones de infraestructura, de presupuesto o qué sé yo, tienen problemas para tener agua corriente para que los niños se puedan sanear correctamente las manos, una serie de cosas. Incluso en estos, si regresan a clases en sitios que tienen estas carencias, necesitamos tratar de cualquier manera de hacer esos espacios lo más seguros posibles para los niños, para los maestros y para el resto de la gente que ahí trabaja. Entonces, falta de agua es un problema serio, sin duda, pero hay cosas que son todavía más importantes en cuanto al contagio de COVID-19. Hay que entender que COVID-19 se respira, lo respiramos, ¿sí? Este virus lo estamos respirando, no nos estamos contagiando, hay que lavarse las manos sin duda, pero antes pensábamos que se daba mucho el contagio de tener el virus en las manos y después tocarnos la cara. Ahora lo que sabemos es que la mayoría de los contagios se dan por la vía respiratoria, es decir, porque respiramos aerosoles que se quedan en el aire de gente que carga el virus. Entonces, incluso en escuelas donde no tienen para tener agua y jabón, la situación de la desinfección de manos se puede solucionar con alcohol gel, ¿sí? Se puede solucionar con desinfectantes de manos, esa es una. Pero más importante que lavarse las manos es que en esas escuelas no se puede prescindir
del uso correcto de cubrebocas de buena calidad, tanto los niños, los maestros y toda la gente de la escuela, eso es una. Y lo segundo es que necesitan mantener las medidas de ventilación que ya lo mencionamos, de todos los espacios cerrados, y procurar el mayor número de actividades al aire libre. Si hacen esto, incluso escuelas muy modestas, con problemas básicos como la falta de agua, pueden tener espacios que son seguros. Pero volver a la escuela sin cubrebocas, sin ventilación, sin preferir actividades al aire libre, con agua o sin agua, ese espacio se vuelve muy riesgoso. Entonces, lo más importante es tener estas medidas de cubrebocas, ventilación y usar los espacios abiertos lo más que se pueda. Contestada la pregunta de Sara, y ahora nos vamos con Allison. Bueno, aquí cuando dijeron que ya íbamos a regresar a clases, pues yo me sentí nerviosa y tuve miedo, porque cuando vamos a regresar yo tengo el miedo en el que vayamos y pues haya un virus libre ahí por la escuela y que contagie a un niño y nos contagiemos todos y que contagie a toda la escuela. Y también como pues no hay mucha agua, pues también que cuando vayamos al baño no haya agua para lavarnos las manos y que pues toda la escuela se infecte y nos tengan en casa. Mi pregunta es de que si vamos a la casa de nuestra abuelita, tenemos que usar tapabocas dentro de la casa, y todavía con esta variante es necesario lavar todas las compras. Muy buena pregunta, Allison. Ahora, el virus que nos infecta es un virus mucho más contagioso que antes. Es decir, el virus que antes nos infectaba es el mismo virus que causa COVID-19, claro, nos está causando la misma enfermedad, pero ahora el virus ha mutado y es un poco diferente, y ya todos ustedes han oído hablar de la variante Delta, ¿no? Es una variedad distinta del mismo virus que causa también COVID-19, pero que es mucho más contagiosa. Casi es igual de contagiosa, vamos a decir ahora, que la varicela. Y ven que la varicela se contagia, pero así nada más con acercarse a alguien que tiene varicela se contagia, ¿no? Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado. Ahora necesitamos tener más precaución para no transmitirle la enfermedad, particularmente a las personas que son más susceptibles. Como ya mencioné, los adultos mayores, entre más edad tiene una persona, tiene mayor riesgo de complicarse si se infecta. Entonces, esto es incluso estando vacunados, porque hay que entender esto, las vacunas son extraordinarias, sin duda, pero ninguna vacuna es perfecta. Incluso la gente vacunada, siempre van a haber algunos pocos que sí se lleguen a enfermar de gravedad. Y si esos son tus abuelitos, pues no queremos poner en riesgo a tus abuelitos, desde luego, ¿no? Ahorita, mientras los contagios están dándose de forma tan avanzada, tan importante en nuestra comunidad, y no sabemos por dónde anda ahí el virus, lo mejor que se puede hacer es, si ustedes, niños, jóvenes, visitan a sus abuelitos, sí, utilicen cubrebocas siempre que estén alrededor de ellos. Y esto, finalmente, miren, el cubrebocas es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar todos. A usar cubrebocas todo el tiempo, encuentren uno que les acomode bien, que sientan este tipo de cubrebocas me acomoda bien, no me siento mal, lo puedo traer todo el día y no me incomoda. Encuentre cuál es ese modelo de cubrebocas que les queda bien para poderlo hacer. Y saben que lo mejor es mantengan protegidos y sobre todo más a la gente de mayor edad de la familia, porque si ellos se enferman, corren mayor riesgo que el resto de nosotros de complicarse y de tener la enfermedad grave, ¿no? Entonces, eso, Allison, si visitas a tus abuelitos, sí, ponte el cubrebocas y quédate con el cubrebocas y que ellos hagan lo mismo si pueden, pero sobre todo tú, o sea, los niños, los jóvenes, pónganse un cubrebocas cuando visiten a los mayores, sí. Muchas gracias. Claro que sí. Tenemos muchas preguntas, te escuchamos, Diego. Como ya explicaste en la pregunta que hice en el bloque anterior, y como ya se lo explicaste a Allison, la nueva variante Delta es más peligrosa que la variante normal. Primero que nada, ¿por qué se generan estas variantes y cómo las podríamos evitar? A ver, hay que entender esto. Los virus de todo nuestro planeta, tenemos organismos vivos de muchos tipos, ¿no? Los animales, las plantas, y en el mundo microscópico, ese mundo que no vemos, hay toda una gama de organismos pequeñísimos que no podemos ver, bacterias, arqueas y los virus, ¿verdad? Los virus de todos son los más, vamos a decir que son los organismos más simples de todos. Y porque son muy simples, necesitan invadir a otras células para poderse replicar, para hacer más virus. Entonces, cuando ellos invaden otra célula para hacerlo, un virus cada vez que se replica, y tienden a incorporar errores.
en su información genética. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, como somos organismos avanzados, nuestras células cuando se dividen es muy raro que incorporen defectos o mutaciones. Sí las hay, pero ocurren como muy rara vez. En cambio, los virus de forma natural, cada vez que se replican, tienen la posibilidad de incorporar mutaciones. Y entonces es un fenómeno normal que ocurre en los virus, en particular en los virus más que en cualquier otro tipo de organismo vivo. Entonces, lo que ha ocurrido es por qué tenemos ahora estas variantes y por qué el virus ha mutado. La razón es porque no hemos detenido su propagación. O sea, no hemos hecho lo suficiente los seres humanos para detener el contagio, para detener los contagios. Y como le hemos permitido al virus tener un ser humano al que infectar y a otro y a otro y a otro y a miles y millones y miles de millones de seres humanos, entonces el virus se ha ido mutando muy, muy rápidamente. Entonces, la verdad es que es nuestra culpa que el virus esté mutando, porque debemos detener la transmisión del virus. ¿Y cómo hacemos esto? Si detenemos la transmisión del virus, entonces prevenimos que se sigan dando más variantes. Ahorita nos preocupa Delta, pero podría venir una variante todavía peor que Delta. ¿Por qué? Porque dejamos que se siga transmitiendo el virus entre seres humanos. Entre más personas infecta, más muta y más se generan las variantes. Entonces es nuestro propio comportamiento humano el que ha permitido que este virus mute tanto y ahora se genera la variante Delta. Para impedirlo necesitamos detener los contagios. ¿Cómo? Usando siempre cubrebocas, ventilando los espacios cerrados, tratando de evitar lugares que haya mucha gente, las aglomeraciones, tratando de hacer actividades al aire libre. Sí, estas son las medidas que podemos hacer nosotros para ayudar a que los contagios se detengan y por ende se dejen de generar las mutaciones. Espero haberte contestado tu duda, Diego. Sí, lo hiciste muy bien, gracias. Nos tenemos que ir a un corte, por favor, tomen sana distancia y volvemos para aclarar las dudas de papás, de mamás, de maestras, de maestros, de preguntones sobre el regreso a clases presenciales. Es mi amigo el doctor, para sanar no hay nadie mejor. Él me sonríe y yo imagino que me sentiré mejor. Pongo 2 gotas de valentía en mi gotero invisible y tomo una respiración cuando venga la inyección. La jeringa es un cohete que lleva luz espacial. El algodón es una estrella fugaz que en el consultorio está. No bajes la guardia. Preguntones y preguntonas. No debemos bajar la guardia. ¿Cómo hacerlo? Lava continuamente tus manos con agua y con jabón. Talla durante 20 segundos por lo menos y enjuaga. Quédate en casa. Recuerda que no es necesario salir a todas partes porque corres el riesgo de adquirir SARS-CoV-2. Para disminuir el contagio es necesario mantener la sana distancia, por lo menos 2 metros de distancia con las otras personas. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de cubrebocas. Es importante que lo lleves contigo y sales a la calle con tu papá o mamá. Hace 17 meses, en marzo del 2020, si yo les hubiera preguntado a algunos de los niños, me hubieran dicho, ¿quieres ir a la escuela? No, yo no quiero ir a la escuela, me quiero quedar en mi casa. Pero ahora les pregunto, ¿quieren ir a la escuela? Y los niños dicen, sí, ya queremos regresar a la escuela. Aunque algunos dicen, no, tengo algo de dudas, de temor. Pero la mayoría de los papás están dudosos, tienen muchas dudas. Así es que les preguntamos a algunos de los profesores, a algunos de los papás, y escuchemos lo que nos dijeron. Pues mi pregunta para la doctora sería básicamente el que nos pusimos la vacuna CanSino. Tanto se está diciendo que no estamos protegidos, que no tenemos los anticuerpos necesarios para estar frente a los niños. Yo en lo particular tengo mucho miedo de presentarme a la escuela y no nada más con los niños, sino como con los docentes, porque
pues todos venimos de otros lados y hay gente que ha salido y hay gente que pues le ha valido y todo esto no lo están viendo, y con la vacuna que nos aplicó el gobierno nos quiere aventar así. Yo en lo particular estoy pensando en regresar o pedir un permiso, que sería la primera vez que yo pediría un permiso, porque no tenemos las condiciones, no hay condiciones en los grupos y la higiene de cada uno de los niños de veras deja mucho que desear. ¿Qué le contestarías a esta profesora, Lori? Híjole, qué pregunta tan genuina, ¿verdad? Es una duda que tienen muchos maestros y nos preocupa a todos, maestra, a todos nos preocupa lo mismo, ¿no? Necesitamos entender si hay o no condiciones para regresar. Hay que separar su pregunta un poquitito. Uno es la parte de la vacunación. Sin duda ahorita, y ya salieron evidencias nuevas, que la vacuna de CanSino sí va a necesitar una segunda dosis. La farmacéutica ya abiertamente indicó que se necesita una segunda dosis después de 6 meses de la aplicación de la primera, para que los maestros queden entonces ahora sí bien protegidos con la vacuna. Esa es una, ¿no? Hay muchas formas, es decir, determinarse de proteger inmunológicamente con la vacuna, pero independientemente de que estén vacunados o no, creo que la vacunación no se le debe ver como solo podemos regresar a la escuela si estamos vacunados. Es decir, sí, lo preferible sería que todos, incluyendo los niños, todos estuvieran vacunados antes de regresar. Aquí nada más en nuestro programa tenemos de todos, las únicas 2 que no podrían vacunarse serían Sarita y Allison, pero en realidad Diego y Renata ya podrían vacunarse con la vacuna de Pfizer, que se puede aplicar a partir de los 12 años. Entonces, sí, sin duda, la meta tiene que ser vacunar, dejar bien protegidos inmunológicamente a todos los maestros y demás adultos que trabajan en la escuela, pero también a los niños y jóvenes de 12 años en adelante, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero a ver, no significa que porque ya están vacunados, ahora pueden prescindir del resto de las medidas. Incluso con la vacunación, con vacunación o sin vacunación, el regreso a clases va a ser seguro solamente cuando se den algunas condiciones. Una de ellas es que sí, el nivel de contagios comunitario tiene que estar en un nivel bajo. Es decir, ahorita, justo ahorita que estamos en medio del peor repunte que hemos tenido de la pandemia, pues sí, desde luego, mi opinión profesional es que no hay condiciones para regresar a clases con seguridad, porque en este momento hay demasiados contagios activos en nuestras comunidades. Y esto es en todo el país, en todo México, ¿verdad? Entonces, ahorita sí no hay condiciones, pero vamos a decir, una vez que los contagios se controlen y disminuyan, mientras los contagios estén relativamente bajos en la comunidad, la forma de regresar con seguridad a la escuela, además de la vacunación, con todo y vacunación, si la hay o no, la forma de regresar son las medidas que acabo de decir. Las aulas tienen que tener ventilación. De no poderse ventilar, tienen que tener purificadores adecuados de aire. En las escuelas, como donde va Sarita, que dice que va a una escuela privada, ahí se debe poder invertir en tener monitores de CO2 en los salones para saber cómo es la calidad del aire dentro del aula, dentro del salón, y saber a qué tanto riesgo están expuestos los niños y los maestros dentro de ese salón, para saber cuándo es necesario sacar a todo mundo, dejar que el espacio se ventile, regresarlos, si el aforo es demasiado o se puede tener a más niños en el salón, etcétera. Para regresar con seguridad es cubrebocas, y eso, vacunados o no, se va a tener que seguir haciendo. La ventilación, que vacunados o no, se va a tener que seguir haciendo. Y en esas escuelas se necesita impulsar a que la mayor parte de las actividades ocurran al aire libre, con los niños tratando de guardar una cierta distancia unos de otros. Entonces, lo de la vacuna es un problema sin duda. En el mejor escenario necesitaríamos tener a todos vacunados, además los contagios en un nivel bajo en la comunidad, y además utilizar todos cubrebocas, ventilar, distancia y lugares abiertos. Esa es la clave para poder volver con seguridad. Muchísimas gracias, Lori. Nos preguntan dónde pueden conseguir estos monitores de los que hablas. Sí, hay diferentes lugares en donde se pueden conseguir. Se consiguen en Amazon, por ejemplo, son monitores de CO2. Yo encabezo una iniciativa altruista que se llama Salvemos Conciencia. En Salvemos Conciencia tenemos mucha información que damos gratuitamente a la gente. Métanse al sitio, somos salvemosconciencia.org. Hay una sección que acabamos de abrir en donde decimos productos recomendados contra COVID-19. Ahí estamos tratando de poner cubrebocas, queremos adicionar oxímetros, termómetros, monitores de CO2, desde luego, monitores de CO2,
filtros o purificadores de aire y todo lo que se pueda necesitar, solo para que lo tengan ahí como referencia de dónde pueden ir a comprar y cuáles son los que sirven más que otros. Entonces, en general estos están en Amazon, pero para encontrar información sobre ellos, les sugeriría sigan a Salvemos Conciencia en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y ahí estamos poniendo mucha información sobre cuáles son los monitores de CO2 que son más adecuados para medir correctamente la calidad del aire en los espacios. Perfecto. Renata, seguimos con las preguntas. Como ya nos explicaste sobre el uso del cubrebocas, que tenemos que utilizarlo desde que salimos de nuestra casa hasta que lleguemos de la escuela, yo quiero saber qué juegos podemos jugar y si podemos compartir nuestro material, útiles escolares. Los útiles escolares los pueden compartir, sin duda, que le pasas un lápiz a un amigo, se pasan un lápiz, una cosa, qué sé yo. Lo que hay que tener cuidado es que sí, con frecuencia hay que lavarse las manos, desinfectarse las manos. Si mis manos no han sido recién desinfectadas o lavadas con agua y jabón correctamente, no hay que tocarse la cara, los ojos, la nariz, la boca. Pero realmente el virus, como repito, se transmite por el aire, ¿no? Entonces pasarle un cuaderno a alguien, pues esto no tiene ningún efecto, ¿no? Es decir, se puede hacer. Hay que nada más tener mucha conciencia del lavado de manos, eso sí, y que cuando las manos no han sido recién lavadas, pues no hay que tocarse la cara, ¿no? En ese sentido, no. Ahora, ¿qué juegos se pueden jugar? Pues si son al aire libre y se usa cubrebocas y permiten tener una cierta distancia, no sé, vamos a decir, en mis tiempos se jugaba, por ejemplo, al resorte, brincábamos resorte, no sé si todavía se haga, ¿no? Pero el resorte realmente pues son dos niñas en un extremo y en otro y alguien que está brincando en medio, ¿no? Eso pues es distancia. Se pueden hacer muchas actividades mientras se procure sí guardar una cierta distancia unos de otros y desde luego lo más importante, sean al aire libre y utilicen el cubrebocas. Pero básicamente pueden llevar a cabo prácticamente todas las actividades que llevaban a cabo antes con esas precauciones incluidas, sí. Excelente, así es que sabemos que si vamos a regresar a clases todo al aire libre sería muchísimo mejor. Continúen las preguntas hasta Colombia. Doctora Lori, le tengo 3 preguntas. ¿Los profesores, aunque estén vacunados, pueden contagiarnos? ¿La vacuna CanSino es buena? ¿Qué puedo hacer para no contagiarme? Muy buenas, las 3 preguntas muy buenas. A ver, ¿los maestros, aunque ya estén vacunados, pueden contagiar? La respuesta es sí. Hay que saberlo con mucha claridad. Las vacunas que tenemos disponibles nos están protegiendo de padecer la enfermedad de forma grave y de morir, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, sí nos protegen de enfermarnos de gravedad, terminar en el hospital, qué sé yo, y tal vez morir de la enfermedad. Pero no nos están protegiendo mucho de infectarnos. Queriendo decir que una persona vacunada puede infectarse aunque no vaya a padecer la enfermedad de forma grave, pero mientras se infecte también puede infectar a otros. Por eso hablamos de la importancia tan grande que es de que todos utilicen cubrebocas, incluso los vacunados. Desde los 2 años de edad en adelante, todo mundo tiene que usar cubrebocas cuando esté entre otras personas, ya sea al aire libre o en espacios cerrados. Y esto es importante por 2 razones. Los vacunados, precisamente como es tu pregunta, Sarita, los vacunados sí se pueden infectar, incluso sin saberlo. No les da síntomas, no nada, pero están infectados y entonces nos pueden contagiar. Hay que tener cuidado y los vacunados tienen que ser muy responsables de utilizar ese cubrebocas y cuidarse de no contagiar a otros. Ahora, sobre tu segunda pregunta, si la vacuna de CanSino es buena, creo que ya hablé algo de esto. La vacuna de CanSino, como todas, no hay ninguna vacuna perfecta. La vacuna de CanSino, como otras, tiene sus partes buenas, tiene sus partes que no son tan buenas. La vacuna de CanSino protege, pero necesita una segunda dosis. Y eso ya lo dijo con claridad la farmacéutica que la produce para que la gente tenga la protección adecuada. Entonces, sí es una vacuna aceptable, pero es una vacuna que requiere tener 2 dosis. Entonces, hay que trabajar para que nuestro gobierno programe a todos los que recibieron la vacuna de CanSino para que todos ellos reciban esa segunda dosis y en realidad puedan tener pues los beneficios de esa vacuna. Y ¿qué puedes hacer para no contagiarte? A ver, Sarita, ya te lo dije, mejor a ver, dime tú, ¿qué vas a hacer tú para no contagiarte? Usar todo el tiempo el cubrebocas que necesite por si alguien se acerca muy cerca de mí o si estoy muy infectada del coronavirus. Estar en zonas que tengan muchas personas para no contagiar a otros. Exacto. Y
otra cosa más, en todos los espacios cerrados, cuando vayas en el carro, cuando vayas en el autobús, cuando estés en un salón, cuando estés en un espacio cerrado, ¿qué? Abrir las ventanas. Hay que abrir las ventanas para ventilar, ¿ok? Entonces, ¿cómo te cuidas del contagio? Así, bien puesto tu cubrebocas todo el tiempo, evita estar entre mucha gente, trata de guardar distancia de otras personas y ventila todos los espacios cerrados, incluyendo los automóviles, autobuses y el transporte en general, ¿ok? Excelente, como son muchas las preguntas, pero también tenemos que hacer corte a comercial, nos vamos a esta pausa comercial y regresamos. Di por qué, dime por qué, hey. Di por qué, dime por qué. Dime por qué bostezamos, dime tú por qué. Dime tú por qué, dime tú por qué. Dime por qué bostezamos, dime tú por qué. Tengo sueño. Pareces hipopótamo. Para traer aire fresco al cerebro. Ajá. Di por qué, dime por qué. Hey. Dime por qué eructamos, dime tú por qué. Dime tú por qué. Dime. Mi cuerpo se prepara a resistir la invasión de virus y bacterias. Necesito protección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. La vacuna, la vacuna, la vacuna es protección. Derrotamos a la polio, varicela y sarampión con solo el pinchazo de esta inyección. Y tomando notas y muy atentos a todos los consejos de nuestra invitada de lujo de hoy, la doctora Lori Ann Jiménez Faidy, continuamos con las preguntas para un regreso a clases súper seguro. Tenemos preguntas de los papás y de los profesores. Vamos a escuchar la profesora Esperanza Pérez. A mí me gustaría saber qué tan fuerte es la carga viral de COVID en los preescolares, cómo se dan cuenta, qué tan alto tienen la carga viral para poder contagiar a los adultos. Me queda claro que los niños sí son una cajita de bichos, porque pues desde noviembre hasta febrero los niños se la pasan enfermos estando en clases, pero ahorita, ¿por qué contagian? ¿Por qué tienen tan alta la carga viral que pueden contagiar a un adulto así tan fácil? Esa sería mi pregunta. La respuesta es esta. Voy a hablar específicamente de COVID-19. Los preescolares, los de primaria, los de secundaria, los de preparatoria y los adultos, todos pueden terminar levantando una carga viral más o menos similar y transmiten la enfermedad con la misma facilidad. Los niños, incluso preescolares, ¿sí? Los jóvenes, los adolescentes y los adultos, todos somos capaces de transmitir con la misma facilidad de esta enfermedad. Entonces, no es que los niños la transmitan más, los niños la transmiten igual que un adulto. Esa es la respuesta. Muy bien, contestado para la profesora. Alison, nos vamos con tu pregunta. Mi pregunta es, si presento un leve resfriado, ¿será necesario que me realicen la prueba de COVID y dónde me la debo de hacer? Ah, sí, muy buena pregunta. Chicos, necesitan saber esto. Estamos en pandemia y la pandemia no se ha terminado. Y la situación se pone muy grave a veces un poquito menos, pero finalmente seguimos estando con este problema de la pandemia. A hoy por hoy, cualquier gripita que tengan, empiezan a tener dolorcito de garganta, ya andan moqueando, con tos, cualquier gripita tienen que asumir que tienen COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ok? Podría no ser, desde luego, podría ser otra cosa, puede ser una gripa común y corriente, pero debemos todos, ante los síntomas de tipo gripal que son compatibles con los síntomas de COVID-19 también, necesitamos asumir si tenemos COVID-19, ir a hacernos una prueba, aislarnos, ¿sí? Y asumir que es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ok? Entonces, ¿dónde se hacen pruebas? Las pruebas se pueden hacer en los centros de salud, entiendo, por lo menos en la Ciudad de México, bueno, en la República Mexicana se hacen en los centros de salud, en la Ciudad de México hay los kioscos de la Ciudad de México y hay muchos laboratorios privados también que hacen las pruebas para detectar COVID-19. De preferencia hay que buscar hacerse una prueba por PCR, si no se puede encontrar una por PCR, se puede hacer una prueba
prueba por antígenos, siempre y cuando sepan lo siguiente: si salen positivos en una prueba de antígeno, ya tienen COVID, o sea, ya es confirmación de que tienen COVID. Pero si salen negativos en una prueba de antígeno, necesitan tener una confirmación de ese diagnóstico y hacerse una prueba de PCR para confirmar. Entonces, sí, cualquier gripa hoy tenemos que asumir que es COVID hasta que no demostremos lo contrario. Ya todos sabemos que el cubrebocas y la careta es para que nos cubran la cara de las gotas de saliva que viajan en el aire de las demás personas. Pero una pregunta que he tenido mucho es: ¿cuántos virus, cuántos gérmenes de este virus hay en una gotita de saliva? Esa es una súper extraordinaria pregunta. Mira, en una gotita de saliva eso depende, desde luego, del tamaño de la gotita de saliva, ¿no? Entonces, y que no solo es saliva, esto se transmite a través, vamos a decir, de fluidos respiratorios, que es aerosoles que generamos cuando respiramos, cuando hablamos, cuando cantamos. Entonces, los hay de diferente tamaño. Vamos a decir, mire, ahí te va, vamos a hacer una matemática. El virus mide en promedio 0.2 micrómetros. 0.2 micrómetros. Vamos a decir, una gotita de aerosol mide 5 micrómetros. Estas gotículas pueden llegar a medir hasta 100 micrómetros, más o menos, pero las gotas más grandecitas pueden medir hasta 100 micrómetros. Entonces, si hacemos ese cálculo, vamos a decir, en una de estas pequeñas gotas, dependiendo si es una gota minúscula como las que generamos en aerosoles, o si son gotículas más grandes, que son las que generamos cuando tosemos o estornudamos. Entonces, si tomamos eso en consideración, vamos a decir, sabiendo que el virus mide 0.2 micrómetros, una gotita puede llevar entre 500 y 1700. Entre 500 y 1700 virus, una sola gota. Ándeles, así es que por favor todos a usar su tapabocas. Y tenemos otra pregunta, precisamente de Leticia Cortés. Te pregunta, su hija dice que tiene 5 años, si es aconsejable el doble uso del tapabocas, doble tapabocas en los niños. A ver, dependiendo de qué tipo de cubrebocas o mascarilla utilicen, ¿ok? Entonces, miren, hay mascarillas de alto rendimiento, se les conoce de alta eficiencia, son las que se aconsejan mucho para los niños. De hecho, en Estados Unidos, estas son las que los niños utilizan, que se llaman KF94. Quedan padrísimas y son muy cómodas. Estas KF94 son coreanas, tienen una eficiencia de filtración muy alta. Estas son las que todos los niños en Estados Unidos utilizan, ¿no? Hay otros que son FFP2 como estos, que son europeos, y otros de alta eficiencia son las que muchos conocemos aquí en México, que son estas, las KN95, ¿no? Que mucha gente utiliza. Las FFP2 quedan, hagan de cuenta que estas se les llama cubrebocas de pico de pato, porque cuando quedan puestos, miren cómo se ve uno. Sí, parece un pato. Como pato, ¿no? Entonces, si utilizan alguno de estos 3 tipos de cubrebocas de alta eficiencia, con uno solo es suficiente. Si van a utilizar cubrebocas quirúrgicos o de tela, necesitan doble cubrebocas. Pueden utilizar el quirúrgico primero y encima el de tela, siempre y cuando estén muy bien ajustados a la cara. Entonces, los niños también deben usar doble cubrebocas. Si utilizan quirúrgico, deben ser un quirúrgico debajo, uno de tela arriba, para que utilicen doble. Muy bien, ¿nos puedes repetir? Nos dijiste los KN95, KF94 y los FFP2. Para todos los que nos están escuchando, que busquen estos cubrebocas de alta calidad. ¿Y qué importa si nos vemos con pico de pato? ¿Qué importa? Lo importante es que miren, ¿ven cuando respiro cómo se hace mi cubrebocas? Sí, se pega a tu nariz. Eso quiere decir que lo traigo muy bien puesto. Eso quiere decir que todo lo que respiro, antes de que entre a mi nariz, pasó por este filtro, y todo lo que exhalo antes de salir va a salir por este filtro. ¿Por qué? Porque miren, se infla y se desinfla. Necesitan ver que su cubrebocas se infla y se desinfle, y eso quiere decir que lo traen muy bien puesto. Bueno, pues ese es un gran tip el que nos da la doctora Lorian Jiménez Faye. Lori, nos tenemos que despedir, queridos preguntones, nos tenemos que despedir. Creo que se quedaron muchísimas preguntas. Creo que vas a tener que regresar, mi querida Lori, si nos haces el favor. Ahora que regresen a la escuela, que nos digan cómo les va y las medidas que tengamos que reforzar. Definitivamente, será un placer regresar. Cuantas veces me lo pidan, será un placer para mí hacerlo y seguir contestando preguntas.
Si regresan a clases presenciales, acuérdense de todo esto que les acabo de decir. Es bien importante que se cuiden ustedes, que cuiden a su familia, porque finalmente ustedes regresan a casa con sus padres, a lo mejor con sus abuelitos, y necesitan cuidarse mucho de no contagiar a otros. Entonces, eso, no hay que tener miedo, porque no se trata de tener pánico. Lo que se trata es de tener mucha inteligencia para saber qué debemos hacer para cuidarnos del coronavirus y no infectar. ¿Hay alguna medida extra cuando los preguntones regresen a clases? Nos han preguntado si platos desechables, si separarlos de la recámara, que tengan su baño propio. No todas las familias pueden tener varios baños, ni todos pueden estar comprando platos desechables que no ayudan mucho a nuestro ambiente, que digamos. ¿Alguna medida en especial? No, estas medidas no son las que debemos seguir para detener el contagio. Compartir platos o pedir comida del exterior, así no se contagia el virus. El virus no se contagia por la vía oral. El virus se respira. Entonces, esto de no le puedo prestar un lápiz a mi compañero, no, esto no es necesariamente cierto. Es decir, le puedo prestar un lápiz a mi compañero, traigo cubrebocas, ahí es como estoy mejor protegido. Estoy en un espacio abierto, así es como estoy mejor protegido. Entonces, eso de que tengan baños aparte y que, no, la cosa es cuando vayan al baño, a ver, eso sí, cuando vayan al baño no piensen que en el baño se pueden quitar el cubrebocas, ¿eh? En el baño hay que dejarse el cubrebocas puesto. Entonces, sí, pero no es necesario que una persona contagiada utilice un baño distinto a los que no están, ni nada por el estilo. Es decir, lo que es importante es cuidarnos de la vía respiratoria. Y para eso, cubrebocas, ventilación, espacios abiertos, distancia. Eso es lo más importante. Lori, como siempre, mil gracias. En verdad eres una luz que nos guía a todos. Muchísimas gracias a los preguntones que estuvieron hoy. Gracias, Lori y Claudia. Gracias, Lori, a todos ustedes. Gracias, un beso. Y yo le doy muchísimas gracias a todo el equipo de producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, a Alma Cuadros, a Susana Trejo, a nuestros productores en imagen, Vanessa Iturbe y a Otto Vargas, así como a nuestros compañeros en la consola, y gracias a Moisés Luna y a Carlos Pérez en el enlace preguntón. Yo soy Claudia Ogesto, cuídense mucho, todavía nos faltan algunos meses, no podemos vivir con el terror y el miedo, pero sí podemos tomar las acciones responsables que nos acaba de decir Lori, con evidencia científica a cuidarnos todos. Los espero en el futuro, es decir, el próximo domingo.